Bueno, Juli, bueno, vos te encargas de eso. La clase que nos toca hoy, ¿sí? De dar es una clase correspondiente a Traumatología 2, ¿sí? Más que todo traté de hacer un repaso un poco de anatomía, de abordaje, de todo lo que es radiología, los criterios quirúrgicos, y al final un poco de evidencia científica para ver qué es lo nuevo, qué es lo que está por venir, y unos casitos problemas, más que todo para los chicos de primero y de segundo año, ¿sí? Bueno, vamos a largar. Bueno, para empezar un poco de historia, vamos a nombrar al doctor Abraham Coles, que en 1814, ¿sí? Una de sus frases célebres fue que solo queda el consuelo de que el miembro en algún momento posterior recupere la movilidad sin dolor. Sin embargo, la deformidad permanecerá toda la vida. Esta frase la dijo más que todo para la fractura que lleva su nombre, la fractura de Puto-Coles, donde eran fracturas extraarticulares y la deformidad no les preocupaba tanto, sino que recuperara en algún momento de la vida, como dice, sin dolor el arco de movilidad. ¿Sí? Bueno, y recién en el 1951 Garland le empezó a dar significancia a lo que es la afección articular. Un poco de anatomía, toda esta parte la vamos a pasar rápido, está todo en el manual de la AOT. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, todo lo que está en la OT, acá vemos lo que es la articulación radiocubital distal en un corte coronario, un corte axial, para que vean, al lado en la izquierda, podemos ver las tres cavidades que existen, ¿sí? Y en el frente, lo que es el tubérculo de Lister, lo que es la estiloide radial, y demás. Y lo importante es el 8, el punto 8, para que vean la línea de Watershed, que es donde se inserta la cápsula, que es muy importante después para todo el tema de reducción y demás. Hablando un poco de biomecánica, bueno, esto sabe un poco más escape, pero el concepto fundamental de las tres columnas de la AOT, ¿sí? Donde tenemos una columna ulnar del cúbito, la columna intermedia del semilunar y la columna radial del escafoide, ¿sí? Acá vemos en un corte también nuevamente axial. Esto ya fue descrito en la Journal of Bone Joint en 1996. El concepto de las tres columnas, que después si lo quieren ampliar un poquito, yo les paso el link. ¿Sí? Hablando un poco de anatomía, acá vemos lo que es la anatomía de la cara palmar, ¿sí? De la radio cubital distal, donde vemos las relaciones del nervio mediano, de la arteria radial, con todos los compartimentos del lado volar, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy importante, sobre todo para primer y segundo año, los compartimentos dorsales del campo, que eso es pregunta de examen, son los 6 compartimentos. ¿Sí? Los repasamos rápido. El primero es el extensor corto y abductor largo, el pulgar. El segundo son los primeros y el segundo radiales. El tercero es el extensor largo del pulgar. El cuarto es el extensor propio del índice y los extensores comunes. El quinto es el extensor propio del meñique. Y el sexto es el cubital posterior. Ahí ven que están marcados y son bien claritos. Después eso nos sirve para todo lo que es el abordaje dorsal, que lo veremos más adelante. ¿Sí? Y muy importante, las dos ramas nerviosas, la superficial del nervio radial y la rama dorsal del cubital. Hablando un poco de epidemiología, este es un artículo bastante reciente del 2019, habla un poquito de la medicina basada en la evidencia de lo que es Europa, ¿sí? Es de la Federación Europea de la Cirugía de Mano, ¿sí? Donde vemos que existen 110 casos de fractura de radio distal cada 10.000 habitantes por año. Esto, si lo traspolamos a Argentina, veremos que tenemos 495.000 fracturas por año, ¿sí? De las cuales unas 300 de manera la reina, para el doctor Say y el doctor Blanco. Siguiendo, epidemiología, es la fractura más frecuente en todas las edades, ¿sí? 10 al 25% de todas las fracturas del cuerpo y el 75% de las fracturas del antebrazo. Voy a volver un segundo que me faltó, bueno, después va a estar acá. Distribución bimodal, ¿sí? Vemos dos grupos bien marcados. La gente jóvenes, entre 20 y 40 años, mecanismo de alta energía, ¿sí?
y no hay diferencia de sexo en esta categoría. Generalmente son por accidentes de tránsito deportivos. Y mayores de 60 años, acá sí hay un 4-1 en predominio en sexo femenino, sobre todo por la osteoporosis. Acá sí el mecanismo es de baja energía. Y esto lo que les quería mostrar es el 18% de las fracturas de las personas que tienen más de 65 años, ¿sí? El 18% del total de las fracturas del cuerpo. Esta es una imagen muy linda que saqué de la O, que habla de la gran variedad de fracturas radiocubital distal, ¿sí? Pueden ser fracturas simples, pasando por un amplio espectro, hasta fracturas complejas y ya fracturas luxaciones, ¿sí? La clínica, como en todas las fracturas, dolor, tumefacción, hipotesis funcional, deformidad, equimosis en mayor o menor grado de acuerdo a la característica de la fractura, pero siempre hay que hacer una anamnesis completa, cómo fue el mecanismo de producción, con eso ya podemos saber algo del trazo de fractura, la condición de la piel, siempre tener en cuenta no comerse algún tipo de fractura expuesta cuando son lesiones puntiformes, el estado vascular y nervioso y la condición de la función tendinosa. ¿Qué dice la O? Para que tengamos en cuenta en el examen clínico. Tener en cuenta el paciente, ¿sí? La mano dominante, si es la derecha o la izquierda, la ocupación, el nivel de actividad, la calidad del hueso y la condición general del paciente. Todo esto nos sirve para después definir esas fracturas que tranquilamente pueden ser de tratamiento conservador, poder hacer un yeso, o si todos estos factores lo tenemos en cuenta, hacer una cirugía si lo requiere el paciente. ¿Sí? Acá vemos la fractura más común que estuvimos hablando recién de Coles, para que vean los chicos de primero por qué se llaman dorso de tenedor. Y para que vean, son fracturas que es muy difícil comérselas en la guardia. Tienen una característica en dorso de tenedor que son muy características, y es muy difícil que no las podamos diagnosticar. Ahí tenemos otro caso en dorso de tenedor. ¿Sí? Vamos a lo importante. Siempre par radiográfico, frente y perfil, y esto sí se lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? En una placa de frente, que la vemos a su izquierda, y en perfil a la derecha, primero vamos a hablar de la báscula palmar. Tiene que ser de aproximadamente 10 a 11 grados, ¿sí? Una báscula palmar, ¿sí? Después tenemos la báscula radial en el frente, con una media de 23 grados, ¿sí? Después tenemos la longitud radial, que tiene una media de 1 centímetro, 10 milímetros, y otro punto muy importante, la discrepancia ulnar. ¿Sí? Los dos más importantes, los tres más importantes son los tres primeros. 11 grados la báscula palmar, 23 el radial y la longitud de 10 milímetros. Esto es bueno para ver después el tema del acortamiento. ¿Sí? Acá vemos el punto 5, el desplazamiento radial, comparado con el lado sano, obviamente. Y otro punto importante, la congruencia articular. ¿Sí? Todo esto para definir criterios quirúrgicos o no. Acá vemos otra imagen para que lo repasen. 23 grados en la inclinación radial, la longitud de 10 a 12 milímetros, la variancia ulnar y la inclinación palmar o tilt, que también es en inglés, 11 a 12 grados. ¿Sí? Muy importante, además de la radiografía, la TAC. ¿Sí? Todos los cortes, agital, axial y coronal, y si es posible, la reconstrucción 3D. ¿Sí? Sobre todo para definir patrones de fractura intraarticular. ¿Sí? Después voy a poner más adelante un paper porque se está pidiendo mucho la tomografía en 3D, para qué sirve, y otra cosa muy importante, después voy a mostrar otro paper, para que vean la biomecánica a través de la tomografía. ¿Sí? Bueno, acá para los chicos de primero, Sabina o Guille, si pueden responder, si leyeron la Biblia de Ortopedia y Traumatología, como dice el doctor Caruso, ¿qué es el signo del Ogier? En un minutito prendan el micrófono y me dicen. Sabi o Guille, ¿están? ¿O alguno de segundo? Agustín, Alejo. Doc, ¿puede ser que es el ascenso de la apófisis estiloides radial? ¿Puede ser? Espectacular. Bueno, muy bien, ahí tienen la respuesta. Obviamente no se confundan cuando digan ascenso, porque es en una radiografía. ¿Cómo? El ascenso la cubital, o sea, quedan a la misma altura, no la radial. O sea, la radial baja en realidad.
Sí, claro, pero es por el tipo de la placa cuando se describe, pero en realidad es el desplazamiento radial de la epífisis distal del radio, ¿sí? Y cuando las dos estiloides, ¿sí?, se encuentran en la misma altura. Fíjense, no me anda el mouse, a ver si me anda, bueno, fíjense, la línea biestiloidea a la misma altura y el desplazamiento radial de la porción distal del radio, ¿sí? Entonces el ascenso y desplazamiento radial. Se dice ascenso, Agustín, porque la placa supuestamente es al revés, pero sí, se entiende lo que querés decir. Es cuando las dos apófisis tiloides están en la misma altura, ¿sí? Bueno, algunos epónimos a conocer que van a ser muy útiles a la hora de escribir radiografía, ¿sí? La más común, como dijimos, la fractura de Coles. La segunda, Barton dorsal. La fractura del chofer o del conductor. La fractura de Coles invertido o de Smith. Barton invertido palmar, y la die punch, ¿sí?, que es también muy conocida, el fragmento de impactación del semilunar, ¿sí? Entramos a hablar un poco lo que es clasificaciones. Esta clasificación, Fernández, si no me recuerdo, es un médico argentino que dio su clasificación en 5, ¿sí? Dependiendo, es una clasificación a través de la biomecánica, ¿sí? De cómo se produce el trazo de fractura, ¿sí? Tiene en cuenta la fuerza de producción de la fractura. Las tipo 1, que son los tipos angulación o bending, ¿sí? Es la más común, la fractura de Coles, ¿sí? Y acá responde bien la ligamentotaxis, por eso cuando son estables ante la reducción se puede hacer un tratamiento conservador. Las tipo 2 son las tipo cizallamiento, la fractura típica es la de Barton, ¿sí? Estas fracturas sí van a necesitar una placa de elevación y de sostén, ¿sí? Las tipo 3 son por mecanismo axial, donde aparece la fractura de die punch, que después lo veremos en la clasificación de Melón, ¿sí? Las tipos 4 son las fracturas por avulsión, ¿sí? Y las fracturas 5 son las mixtas, las complejas, cuando ya unen las anteriores, ¿sí? Acá vemos de vuelta la tipo 1 por angulación, la tipo 2 cizallamiento, las tipo 3 impactación y demás, ¿sí? Otra clasificación es la que usamos siempre cuando yo ingresé, estaba usando la O, esta ya está desectorizada, acá unida el radio y el cúbito en la misma clasificación. Pero bueno, sigue sirviendo, porque ya la aprendió, también se puede usar, es muy similar a la otra, salvo que la actual divide radio por un lado y cúbito por el otro. Acá la vemos, en el 2018 cambió la clasificación, ya se unió a la OTA, y tenemos obviamente 2 por ser radio cúbito, 3 por ser segmento distal, tenemos por un lado cúbito y por otro lado radio, ¿sí? Totalmente separadas. Los tipos, la tipo 3A extraarticular, la tipo 3B parcial articular, la tipo 3C completa articular, como siempre, y el cúbito extraarticular, parcial y también completo. Acá vamos pasando, esto lo vamos a pasar rápido, más que todo, después lo puedo repasar del lado surgery reference, pero para que vean que la 2.3A2, subtipo 2, es la fractura de Cole, que es la más común. La tipo 2.3 es la de Smith. Vamos pasando, esto es del cúbito también, el caso de fractura espiral, oblicuo transverso. Acá vemos ya la tipo B1, la del conductor, del chofer, que se llama. Ya acá aparece la die punch y demás. Vamos pasando rápido para no perder tiempo, pero después lo pueden repasar, ¿sí? Estas ya son las complejas articulares, ¿sí? Que son la clasificación de un patrón 4 o 5 de Fernández, ¿sí? Acá vemos también el subgrupo de fracturas metafisiales, ¿sí? Otras clasificaciones importantes que están, las describe la literatura, la clasificación de Friedman, la clasificación de Melón, que fue el que primero habló de la die punch, ¿sí? La clasificación de Cuny, y después tenemos la clasificación de la clínica Mayo, que esta clínica Mayo es la que va a generar después el score, que yo se lo voy a mostrar más adelante, el score para la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica, ¿sí? Con que sepan la clasificación del LAO ya es suficiente, y la de Fernández también es importante por el trazo de fractura y el mecanismo de producción, es algo biomecánico, ¿sí? Otra pregunta de examen para primero y segundo, sobre todo, inestabilidad, los signos radiológicos. Yo los voy a nombrar, los principales y los complementarios, ¿sí? Después vamos a hacer una revisión de dónde salen estos signos, ¿sí?
El primero es la desviación angular dorsal inicial superior a 20 grados. ¿Sí? Ya lo vamos a ver después con ejemplos. Otro signo de inestabilidad es la traslación posterior en el perfil mayor que el espesor de la cortical anterior del radio. Otro signo es la línea medio deficiaria del radio en el perfil por delante de la línea vertical del carpo. Y después tenemos los otros, que son la conminución dorsal mayor al 50%, la conminución metaficiaria palmar, el acortamiento por encima de los 10 milímetros, afección interarticular con un escalón mayor a 2 milímetros, fractura de cúbito asociada, fractura marginal anterior, que es la de Barton, y osteoporosis, ¿sí? Pero los principales que tienen que saber son los tres primeros. Este es un trabajo también en 2015 que dice cómo se define la inestabilidad radiocubital distal. ¿Sí? Es un análisis sistemático del Journal of Breast Surgery, donde vemos toda la evidencia que hay en una revisión desde el 1989, 1979, donde salen los principales criterios de desplazamiento. Por ejemplo, fíjense cómo nombra la desviación o la angulación dorsal mayor a 20, la conminución dorsal, la edad, fractura de cúbito asociado, fractura interarticular, todo lo que nombramos. Después también las Smith, la reversa de Barton también son quirúrgicas, o porque son inestables, las fracturas que no se pueden reducir, las fracturas del AO tipo C2, que son las completas. Fíjense acá para que después les dejo el artículo también para que lo vean, de dónde salen estos criterios. ¿Sí? Tratamiento. Resumen, obviamente, si puedo asegurar la estabilidad de la fractura, vamos a tratar de hacer un yeso. Si no puedo asegurar la estabilidad de la fractura, cirugía. Y acá aparece el concepto de una fractura inestable. Bueno, y le vuelvo a preguntar a Sabina y a Guille. Sabina ya respondió, a Guille le vamos a preguntar, que también sale en Ramos Berti, si puede definir cuándo una fractura es inestable, teniendo en cuenta este cuadro que puse antes yo, que es yeso si es estable, y es cirugía si es inestable. ¿Cómo lo puede definir Guille, Tesio, cuando una fractura es inestable? ¿Qué dice el Ramos Berti? Les decía algo de que cuando estaba dentro del yeso se iba a desplazar, una cosa así. No me acuerdo las palabras textuales, pero me parece que decía algo. Espectacular, espectacular. Un crack, como diría Ruggeri. Cuando la reducción cerrada inicial de la fractura no puede mantenerse en el yeso, ¿sí? La fractura pasa a ser inestable. ¿Sí? Entonces ese es un criterio muy bien, por eso le puse el Ramos Berti las preguntitas, ¿sí? Porque ya el Ramos Berti lo decía. Tratamiento conservador. Yeso, uno de los métodos más empleados, simple, bajo costo, amplia disponibilidad. Siempre tener en cuenta la radiografía pre y postoperatoria, pre y postreducción, por esto que decías vos, Guille, hay que controlar que no se caiga la fractura, que sigue siendo estable. Signos de alarma y complicaciones, que bueno, esa clase ya la dio, creo que Agustín la dio muy bien, o Alejo, no recuerdo. ¿Qué dice la O del tratamiento conservador? Los principios generales. ¿Cuándo usamos eso? Cuando hay fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, cuando son fracturas extraarticulares desplazadas que andan bien con la reducción cerrada, es decir, que quedan estables después de la colocación del yeso, o fracturas inestables en pacientes de baja demanda, ¿sí? Que no requieran cirugía por no tener la demanda suficiente. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para que esto funcione? ¿Sí? Primero, excluir patrones de fracturas inestables. ¿Sí? Después, reconocer la deformidad que tiene el paciente y cuál fue el mecanismo de producción para hacer el yeso. Por eso es muy importante la clasificación de Fernández. ¿Sí? Usar analgesia si hace falta o no para hacer la reducción y el yeso. Hacer una buena reducción después de la colocación del yeso. Una técnica meticulosa para la colocación del yeso, no usar posiciones extremas, que ya vamos a hablar de eso, y fundamental, el seguimiento radiográfico. Generalmente yo lo que me acuerdo de la residencia es que hacemos toda la semana, obviamente después de la reducción, la primera, y por 2 semanas o 3, una plaquita para controlar que no haya caído la fractura. ¿Sí? Otra cosa de examen que lo nombra muy bien Ramos Berti, para las fracturas de Coles, ¿cuáles son los 3 pasos para la reducción? Acá lo vemos bien clarito.
El primer paso es para la desviación dorsal, ¿sí? Es decir, para la desviación posterior. Ahí vemos cómo se hace la tracción, cómo se puede ayudar uno. El paso 2 es para combatir la desviación externa, ¿sí? O desviación radial. Y el paso 3 es es contra la supinación, ¿sí? Esos son los 3 pasos que nombra Ramos-Berti para la reducción extemporánea de una fractura de Coles, que es la más habitual, por eso lo tienen que saber. Se hace un yeso braquial, generalmente en flexión palmar con una desviación cubital, y el plan son 4 semanas aproximadamente, y luego se recorta para hacer un yeso en posición antebraquipalmar. Esto es lo que sugiere el Ramos-Berti, ¿sí? Evitar la flexión forzada palmar, esto es lo que dice la bibliografía ahora. ¿Qué hace la flexión forzada palmar? Aumenta la presión en el canal del carpo, acorta el ligamento radiocarpiano y la rigidez en flexión palmar provoca complicaciones que empobrecen el resultado. Esto como hacíamos nosotros o hacemos a veces los yesos en la guardia. Y esto es lo que hay que evitar, flexión palmar forzada, ¿sí? Y desviación cubital forzada. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué dice la OT sobre estos yesos en posiciones de desviación y de flexión? Primero nos muestra cómo hacemos el mecanismo, de acuerdo a cómo fue el mecanismo de producción, hacer algo inverso y después hacer la reducción. Todas las técnicas que podemos usar, la tracción a la uruguaya y demás. Y el yeso lo recomienda en posición funcional. La O no recomienda posiciones funcionales, ¿sí? Perdón, no recomienda la posición en desviación cubital ni en flexión palmar. Simplemente un yeso bien moldeado con 3 puntos de apoyo. Por eso decía que hay que tomarse el tiempo, usar los 3 puntos de apoyo y en la posición funcional, ¿sí? Ahí vamos de vuelta. No recomienda, perdón, para el otro lado, no recomienda el yeso en flexión palmar ni desviación cubital. Dice que no es necesario, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, una fractura de Coles que lleva por guardia. Fíjense que es una fractura extraarticular, como dijimos, el Coles, en donde vemos alteración de los parámetros radiográficos que vimos. Sobre todo, este es un signo radiológico de inestabilidad. Fíjense la línea que pasa por el medio del radio, cómo queda todo el carpo por detrás. Ahí habla que la fractura se fue hacia dorsal, ¿sí? Acá vemos cómo se redujo. Este no es el mismo ejemplo, ahí ven que tiene un chico, pero para que vean cómo se recuperó. Y si hago el mismo patrón, cómo se recuperó el carpo. Ahora está con una desviación palmar. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se hace? Cuando hay 2 o más criterios de inestabilidad radiográfica, ¿sí? Y a grandes rasgos tenemos las opciones que todos conocemos. La reducción de osteodesis, que le preguntaban la otra vez a Sabina sobre el tema de las clavijas, la reducción de osteosíntesis, que la pongo en azul y blanco, obviamente porque son los colores más grandes de Córdoba, y también porque es lo que más usamos como tratamiento, ¿sí? Fijación externa, tutores, y hay otras opciones terapéuticas que ya las voy a nombrar más adelante, ¿sí? Enclavijado, ¿sí? Fijación percutánea transitoria, rápidamente lo paso. No sé qué están poniendo ahí en el chat, pero bueno, después lo veré. Ahí vemos un tipo de fractura que lo resuelve el cirujano con un enclavijado, ¿sí? Una fijación percutánea. Acá vemos la O, después para cada tipo de fractura, después métanse, sale qué tipo de enclavijado, por dónde se ponen las clavijas, si se ponen cruzadas o no se ponen cruzadas. Pero esto es lo que quería llegar, ¿sí? A la técnica de Capanghi, que fue un médico que en 1976, ¿sí? Utilizando 2 clavijas intrafocales, las usó sobre todo para fracturas inestables extraarticulares y en pacientes jóvenes. Recién en 1987 revisó su técnica y empezó a usar un tercer clavo, pero es para que vean que usaban clavijas intrafocales para la reducción de la fractura. Después, obviamente, cuando abramos el debate, para que nos cuente su experiencia del dos sadio o el dos blanco, yo no tengo experiencia en esto, nunca hice, pero sí es muy conocida la técnica, hay que saberla porque te puede salvar cuando no tiene uno placas ni tornillos, está en algún lugar del interior, ¿sí? Es muy efectivo. Ahí está la técnica para que después la repasen. Fijación externa, bueno, el mecanismo de la ligamentotaxis es ideal para fracturas expuestas con minutas extraarticulares, estabilización sin aumentar la devascularización y generalmente se deben complementar con una fijación
percutáneo. Ahí vemos un ejemplo de dónde van los tornillos de Jans, ¿sí? Y recomienda que en el radio, ¿sí? Sea 6 a 8 centímetros proximal el foco de fractura. ¿Sí? Ahí vemos un ejemplo. La O recomienda siempre utilizar una fijación transitoria con clavijas y después el tutor, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los abordajes antes de hablar de lo que es la reducción y osteosíntesis. Este es el más conocido por todos, pregunta de examen también, el abordaje de Henry, que ya lo vamos a repasar. Acá vemos las estructuras y vemos la arteria radial, ¿sí? Y lo que es el palmar mayor, ¿sí? Siempre el abordaje de Henry, el Henry modificado, es radial, ahí vemos la línea rojo, radial al palmar mayor, ¿sí? Ahí vamos viendo todos los planos musculares y tendinosos hasta llegar al pronador cuadrado, que ahí se ve las fibras del pronador cuadrado, ahí se lo marco a los chicos de primero, ¿sí? Y ahí se hace la ventanita, que después obviamente está en discusión si hay que volver a insertar o no insertar el pronador cuadrado. Yo lo que recuerdo del doctor Sadi Blanco, que siempre tratan de reinsertarlo, ¿sí? Ahí vemos la exposición hasta llegar al nivel de la fractura. Después el otro abordaje palmar es más que todo cubital, para otro tipo de fractura, que ya vamos a ver más adelante, pero para que repasen la anatomía, cómo se puede extender hacia arriba, tener cuidado con la arteria cubital, obviamente, y todo lo que son los flexores superficiales. Los tendones superficiales también se lleva al pronador cuadrado y se hace una exposición a nivel del radio distal. Abordaje dorsal, como repasamos antes, muy importante conocer los 6 compartimentos, sí o sí. Y ahí vemos los lugares donde recomiendan el abordaje, el A, B, C y D. El primero es entre el primero y el segundo, el B es sobre el tercero, el C entre el cuarto y el quinto, y el D entre el quinto y el sexto. ¿Sí? Vamos a repasar lo que es uno de los más usados, que es sobre el tercero. El abordaje está el tendón del extensor largo del pulgar, cómo lo reconoce y lo reclina, y cómo se llega al plano para poder realizar la fractura. Ahí vemos después el compartimento primero y el tipo 2, que es el compartimento cuarto, ¿sí? Eso es lo que es abordaje. Una vez que tengamos los abordajes, que ya definimos el tipo de fractura con la clasificación, con su mecanismo, obviamente hay que elegir ahora qué tipo de placa vamos a usar. Yo acá le hice una revisión de placas, qué es lo que se usa, qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que hay en Estados Unidos, en Europa, la mayor tecnología y demás. Por ejemplo, acá tenemos placas de Stryker, para que vean que hay anatómicas, molares anatómicas, placas de izquierda, de derecha, fíjense acá arriba, chicos, sobre todo, el primero para que vean cómo se diferencian, placas molares universales, placas dorsales, placas para la columna radial y placas para la columna cubital, ¿sí? Fíjense a nivel distal cómo tiene tornillos direccionados para cada fragmento, ¿sí? Fíjense, esto es una de las tecnologías más avanzadas, ¿sí? Después tenemos los diferentes tipos de tornillos que puede tener una placa radiocubital distal, que el otro día creo que lo charlaba con Gino, cómo pueden ser diferentes angulaciones, cómo se pueden utilizar. Fíjense, tornillos lisos de bloqueo, tornillos no bloqueados, tornillos parcialmente roscados, todas las opciones que puede tener una placa de ángulo fijo de radio cubital distal, ¿sí? Después tenemos otra empresa, por ejemplo de Puy, que tiene placas más chiquitas, esas eran 3,5, estas son 2,4, fíjense también placas dorsales y palmares. Esta placa larga que ven acá a la derecha es también para hacer un efecto puente, que ya lo vamos a ver en un ejemplo. Esta también una de las más utilizadas de Puy. Fíjense cómo el tornillo del estiloide radial va bien direccionado, no son tornillos que van todos para la misma dirección, sino para cada fragmento, para poder jugar con los diferentes fragmentos de la fractura, ¿sí? ¿Qué hay en el mercado en Argentina? Tenemos, por ejemplo, IP Magna, que es una ortopedia conocida, para que vean la placa, cómo se diferencian los tornillos proximales y distales. Micromed también es una placa común, una placa de grupo alemana, cómo se diferencia acá en este que ya está dividido en dos. Y para que vean también lo más barato, Prima, para los pacientes PAMI, que es muy común, que poníamos mucho en cruz del eje. Fíjense la diferencia, esta placa directamente es placa para radio distal, viene en acero y titanio y son comunes, ¿sí? Fíjense, para que vean la cantidad de placas que hay y con qué pueden jugar.
Y acá van a entender por qué por ahí el oxadio blanco, cuando viene una placa que no es de calidad o que no tiene todo este sistema, por ahí la rechazan, porque teniendo una placa como la de arriba, uno puede dejar mejor la fractura, puede jugar con la reducción. Vamos a ejemplos, ¿sí? Estas son las placas que recomienda el AOT. La posición, obviamente de cúbito supino, siempre tener primero el tema del arco en C, posicionarlo bien al paciente, ver que la mesa sea radiolúcida, probar siempre antes, para que después que tengamos los campos, no estemos perdiendo tiempo ni tengamos que hacer maniobras extremas, ¿sí? Los abordajes, lo que nombramos antes, depende de la decisión quirúrgica, el plan preoperatorio, que habló el Topo también en una clase. Acá vemos una fractura extraarticular, cómo se usa siempre la técnica de poner una agujita para diferenciar la articulación, para no extenderse de más a veces en el abordaje, o para la colocación de la placa, de no hacer una placa muy alta. Me ha pasado varias veces las pocas fracturas de muñeca que he operado, por ahí uno en un eje que no teníamos arco en C, ponía la placa espectacular, sacamos la primera radiografía y estaba alta. Entonces con esa técnica uno no se pasa y sabe dónde está la interlínea articular. Acá vemos el concepto de una placa de ángulo fijo, cómo se coloca primero distal, y con un simple movimiento, ahí vemos cómo se van colocando los tornillos distales, y después se baja y cómo se recupera, ahí vemos de vuelta, cómo se recupera la inclinación palmar de 10 a 11 grados que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Después la colocación de los tornillos. La O recomienda una técnica en particular, yo no puse toda la secuencia, si no se hacía muy larga la charla, para que la repasen. Vamos a ejemplos particulares, por ejemplo, para una fractura en cuña extraarticular o multifragmentaria, se usa una placa puente, que es la placa que vimos antes, ¿sí? Que tiene que superar 2 a 3 corticales desde la fractura. Fíjense, acá este tips que da la OT, una vez que se pone la placa, se hace una distracción para recuperar la altura. Eso es un tip muy importante, y después recién se puede fijar la placa. Acá, para que repasen los chicos de primero, los orificios de compresión y demás, que habló muy bien el Topo cuando dio su clase. Otro tipo de fractura, la fractura de chofer, que habíamos hablado, o del estiloides radial, que es una parcial articular sagital simple, que involucra lo que es la fosa del escafoide. Una opción es una reducción transitoria con clavijas y la colocación de tornillos canulados. Con eso es suficiente, no hace falta una placa. Otro ejemplo, ya también una parcial articular, acá en este caso vemos la radiografía y la tomografía, cómo se puede usar una placa palmar, ¿sí? Que esta la habíamos visto ahí, creo que en Depuy, que la tenía, en Striker me parece. Fíjense cómo se hace la reducción del fragmento, cómo se fija parcialmente, o transitoriamente, perdón, con una osteodesis, una clavija, y se coloca la placa palmar, que no la he visto mucho, pero están y existen y hay que conocerlas, ¿sí? Para este tipo de fracturas. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? También para un abordaje palmar, se puede usar una placa de la columna radial, ¿sí? Es otro ejemplo de placa, ¿sí? Que es bien lateral. Después, cuando se fijen, acá van a ver en rayo X cómo se recupera los 21 grados de la inclinación radial, y es muy importante cuando repasen la página de la O, que esta placa tiene que ser bien puesta en la columna radial y nunca hacia adelante, porque si no genera mucha irritación. ¿Sí? Acá vemos otro ejemplo, ya para un abordaje dorsal. Esto es una fractura completa multifragmentaria, ¿sí? Fíjense en cómo hay un escalón articular y seguramente vamos a necesitar injerto óseo. Se pueden usar tutores transitorios, recomiendo la O, no siempre se usan. El tipo de placa dorso radial, ¿sí? Para usar una doble placa. Fíjense, primero estabiliza la columna radial. Una vez que esté estabilizada la columna radial, que esto será un método de simplificación de la fractura, primero hacerlo lo más simple, empezamos a trabajar sobre el escalón articular, ¿sí? Empezamos a trabajar sobre eso, se coloca injerto, se restituye la superficie articular y ahí recién se coloca la placa, ¿sí? En este caso de fractura con escalón, puede estar indicada para el cirujano que tenga experiencia, obviamente, la artroscopía de muñeca
con el mismo concepto que se usa como ayuda en las fracturas de platillo tibial, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver si se recuperó o no la superficie articular, que eso se llama asistencia artroscópica, ¿sí? Y por último, creo que la última, para que vean que hay ejemplos hasta que se puede poner triple placa. Esta es la clasificación Malón 5 y la clasificación Fernández 5, como habíamos visto, involucra todas las columnas, ¿sí? Y se hace un abordaje dorsal, uno palmar, y dentro del mismo dorsal se coloca la placa de la columna radial. Entonces ahí fíjense las tres placas, una por dorsal, dos por dorsal, perdón, la que es columna radial y la dorsal, y la placa palmar, y ahí queda estabilizada la fractura, ¿sí? Y como último, mientras me tomo un mate, porque no tengo carraspera, acá vemos un ejemplo de una fractura completa multifragmentaria, y están descritas las placas de distracción de la articulación, ¿sí? Con el abordaje, que es similar para sería una artrodesis de la articulación, ¿sí? Esto para que lo repasen más adelante. Fracturas de cúbito, pasamos rápido, un ejemplo, muchas veces las dejamos sin tratamiento, tengan cuidado en el abordaje, la rama dorsal del nervio cubital, fíjense, un ejemplo puede ser la estabilización transitoria con clavijas, cerclajes en 8, ahí vemos la técnica que ya habíamos hablado para los chicos primero, cuál era la función de este cerclaje, colocación de tornillo intermedular, cómo quedaría, a las fracturas ya más proximales del cúbito, colocación de tornillo interfragmentario y placa, o simplemente colocación de placa, ¿sí? Eso de acuerdo al trazo de fractura. Como resumen, un algoritmo que se puede tomar, este algoritmo es de la AO, obviamente es medio viejo, tiene la clasificación que nombré primera, está un poco desactualizada, pero el algoritmo es igual para todos. Una fractura no desplazada, obviamente el tratamiento es yeso. Si tiene un desplazamiento secundario, ya se puede ir a una placa. Para las fracturas dividen reductibles y irreductibles, que es lo que hablamos con Guilla recién, si es estable o inestable. Y para cada una de las cirugías tiene, para cada uno del trazo fracturario tiene su indicación, ¿sí? Desde reducción abierta y osteosíntesis, fijadores externos, agujas de Kirchner, injerto óseo, agujas percutáneas y hasta yeso, ¿sí? Ahí después para que lo repasen. Y todos terminan en un tratamiento funcional, obviamente. La idea es recuperar la movilidad lo más rápido posible. Acá vemos un artículo, un paper, como diría Richard, fracturas distales de radio, clasificación y tratamiento, ¿sí? Este es un médico de España que hizo un cuadrito más simple aún que el anterior, que lo divide rápidamente. Si es no articular no desplazada, yeso o férula. Si es no articular desplazada, hay que ver si se puede reducir y quede estable, si se puede reducir y quede inestable, o es irreductible. Ahí tienen las opciones. Si es articular no desplazada, se puede usar o agujas o inmovilización, y si es articular desplazada, ahí tenemos todas las características de tratamiento. Siempre tener en cuenta que lo que define el tratamiento es la estabilidad, como bien dijo Guilla anteriormente. Este es el score de Mayo que había nombrado, que es útil para si quieren hacer algún trabajo de los pacientes de muñeca. Generalmente lo hacen pre y postoperatorio, un score que tiene 4 secciones, ¿sí? La primera es sobre el dolor, si tiene dolor, si es ocasional, moderado, severo, el rango de movilidad, ¿sí? Después tenemos la función del estatus. ¿Qué más tenemos? Y acá lo vemos, 90-100 excelente, 80-90 bueno, 60-80 satisfactorio, y por debajo de 60 muy pobre. Y este está bueno para hacer trabajos científicos. Otras opciones quirúrgicas. Estuve buscando un poco en la bibliografía porque no conocía mucho de otro tipo de tratamientos. Este es un artículo 2019, ¿sí? De la revista Springer Nature. Fíjense, ¿sí? Clavo intramedular de radio distal. Fíjense. Otro que le va a gustar a Visic. Case para radio distal. Ahí vemos el ejemplo de una fractura con un case. Otro tratamiento que le va a gustar a Jalil, placas de PIC. Fíjense, yo no entendía nada cuando veía las placas,
cómo se veían los tornillitos, y ahí están las placas de PIC, ¿sí? Que son radiolúcidas, ¿sí? Ahí tenemos otro, hemiartroplastía distal. Estos son de Zimmer Biomed, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito para que vean, después lo repasan, clavo intramedular, los case intramedular, las placas de PIC, cuándo se pueden usar, cuándo son ventajosas usarlas, y cuándo son, no tienen ventaja usarlas. Después para que lo repasen, no es muy importante. Medicina basada en la evidencia, ¿sí? Acá encontré un artículo, ¿sí? Del 2018 que habla sobre los cirujanos, ¿sí? Si siguen las guías que da la AOT y la AOS, ¿sí? Un artículo sobre todo americano, ¿sí? De la Iowa. Y acá vemos que esto es todo de cirujanos de miembro superior. Fíjense, la cantidad de fracturas distales que tienen por mes, de 0 a 5 el 43%, entre 5 y 10 el 33% de los cirujanos, y más de 10 fracturas el 24%. Esto es muy importante que le quería mostrar. ¿Qué le piden? El 100% obviamente le pide radiografía, pero solamente el 26% le pide una tomografía y un 2% le pide una resonancia. Para que se fijen que casi un cuarto de los cirujanos de mano solamente piden tomografía, el resto con la placa consideran que es suficiente, ¿sí? Eso en el preoperatorio. Y en el postoperatorio, obviamente, todos rayos X y muy poco, casi nada, 4%. Esto debe ser seguramente para trabajos científicos. Hacen reducción, que la otra vez preguntaba cuando el CAPE dio un casito, solamente el 45% de los casos, ¿sí? Hacen reducción por guardia un residente, ¿sí? El 12% lo hace una enfermera, ¿sí? Que está entrenada en eso, ¿sí? Y después, para que vean, haciéndose tan largo, los tipos de inmovilización que se usan, ¿sí? Brace, cortos o largos, pinzas de azúcar, el yeso, fíjense acá el costadito, después se lo paso. Otro ejemplo, para que vean la importancia de la tomografía. Ahí recién veíamos que solamente menos del 30% piden tomografía, se ve que es suficiente la radiografía, pero ¿para qué sirve la tomografía? Fíjense, este es un paper del 2020, ahora de febrero, que cómo con la tomografía pueden ver, de acuerdo al el patrón de fracturas y de los fragmentos, la biomecánica de las fracturas, que esto ya hablaba antes Fernández en la clasificación. Fíjense, obviamente hablan de los ligamentos intrínsecos y extrínsecos, después se lo paso al artículo que es larguísimo, todo lo que nombramos de la inclinación dorsal radial y, perdón, la inclinación radial y palmar, la angulación, los tipos de fractura a través de la biomecánica, cómo se pueden generar, ¿sí? Acá vamos viendo ejemplos, esto lo paso rápido, y fíjense la cantidad de patrones fracturarios que hay, ¿sí? Dependiendo cada mecanismo, la fractura que va apareciendo, ¿sí? Acá voy pasando rápido, después les voy a mandar el artículo, ¿sí? La cantidad de fragmentos. Y acá algo muy importante, vamos viendo todas las multifragmentarias, este cuadrito, ¿sí? Que nos dice que con la tomografía, si nosotros definimos los fragmentos, podemos saber qué tipo de material vamos a usar y qué tipo de abordaje. Es decir, es una clasificación que sirve para tratamiento, ¿sí? Acá la pongo, es bastante largo, pero lo que habla, que me llamó la atención, para que vean los fragmentos que hay, que le llaman, ¿sí? Siempre hay un fragmento principal, que es el que hay que reducir para que sea más fácil después la reducción anatómica y la osteosíntesis. Esto lo pasamos rápido. ¿Sí? En conclusión, hay que entender la biomecánica de la fractura para poder hacer una reducción adecuada, ¿sí? Y siempre reconocer los fragmentos claves. Otro trabajo que encontré, también este es del 2000, me parece, 17, clasificación y tratamiento de radio distal, unas diferencias que hay entre los cirujanos y los residentes. Es decir, acá al residente y al cirujano le hacen una encuesta, le van preguntando qué clasificación es para vos, qué mecanismo y demás, y acá vemos, ¿sí? Fíjense también la cantidad de casos tratados, como muchos operan los residentes, fíjense, la mayoría las operan los residentes. La clasificación, la que más se usa es la O, ¿sí? Sobre todo,
y acá definen los criterios de aceptables de reducción. Acá ya empieza a haber discrepancia entre lo que dice el especialista y lo que dice el residente, pero dentro de todo están bastante consensuados, ¿sí? Ahí vemos también, de acuerdo a la edad, qué recomienda cada uno, si es cirugía o tratamiento conservador. Fíjense, de acuerdo a la edad lo van dividiendo, menos de 65 años, mayores de 75, ¿sí? Acá vemos también para ya gente que tiene poca demanda funcional, ¿sí? Y la conclusión es que en Europa, por lo menos, hay un moderado, un alto consenso en lo que es la clasificación y el tratamiento. Sí, está bastante bien estudiado, a través de la placa y la tomografía se puede definir una conducta correcta. ¿Sí? El consenso es adecuado. ¿Sí? Otro trabajito de biomecánica, bueno, los cansé con biomecánica hoy, que es muy importante también porque muchas veces nos preguntamos cuando ya termina la cirugía, queda espectacular y queremos seguir poniendo tornillos. Y este trabajo también es del 2020, ahora hace poquito, creo que fue de febrero. ¿Cuántos tornillos son necesarios para la estabilidad extraarticular en pacientes no osteoporóticos, es decir, menores de 60 años, sobre todo habla este trabajo, para fracturas de radio distal que se tratan con placa bloqueada volar? ¿Sí? Un artículo 220. Fíjense las 4 opciones que tenemos, ¿sí? O poner el caso A lleno de tornillo, el caso B un poquito menos de tornillo, el caso C solamente usa tornillos distales y muchos proximales, y el caso 4 menos tornillos, ¿sí? Acá vemos el estudio, cómo se va haciendo con, este es similar a un CAT-1000 de rodillo, pero bueno, es para ver la flexión, la angulación, el cizallamiento, sobre todo la compresión axial, y acá vemos un ejemplo, cómo fue tratado, ¿sí? Y cuál es la conclusión, ¿sí? Que hay que usar la mínima cantidad de tornillos, que no hace falta poner tantos tornillos, ¿sí? Fíjense, 4 tornillos en la parte distal y 2 en la parte proximal. En las placas volares es suficiente para la estabilidad. Mientras más tornillos ponga, más hay problemas de cicatrización, consolidación de la fractura y demás hablaba, pero bueno, no hace falta. 4 distales y 2 proximales. Eso es suficiente. Creo que ya vamos terminando. ¿Por qué le dije que es muy importante la tomografía 3D? Fíjense también un artículo 2020 de la revista también Science Medicine. Este es de abril de 2019, pero en el 2020 se publicó. Fíjense cómo se hacen radiografía y tomografía 3D y se hacen moldeados de placas, ¿sí? Es decir, uno le hace todo esto al paciente que después te sirve también para hacer yesos y demás, pero sobre todo se hacen placas a medida. Esta es la tecnología nueva que hay, como el cirujano ya le llega la placa y le llega el formato 3D impreso del radio distal, y cómo lo vas moldeando antes de la cirugía, ¿sí? Fíjense cómo el cirujano puede hacer todo antes de la cirugía para lograr la dirección correcta de los tornillos, para poder agarrar todos los fragmentos y demás, porque ya tiene la impresión previa de 3D, ¿sí? Es más, hasta puede practicar antes cómo poner los tornillos, ¿sí? Me pareció muy bueno el trabajo. Y para terminar, me parece, complicaciones. ¿Qué complicaciones puedo tener poniendo placas volares? ¿Sí? Este también es un trabajo bastante nuevo, ahí perdí la fecha, no sé dónde está, 2019. ¿Sí? El objetivo también es investigar con las placas volares qué complicaciones podemos tener. Acá tenemos todas las complicaciones: síndrome del túnel carpiano, mala reducción o pérdida de la reducción, infección, irritación tendinosa, el complejo, bueno, el SUDE, que habíamos hablado antes en un caso, creo que el topo también, irritación nerviosa, que se salgan los tornillos, compromiso interarticular, mal unión, no unión, osteoartritis y demás. Ahí están todos los porcentajes, pero el principal es el 31%, síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Esto lo saqué de una clase mía vieja, porque las divide en complicaciones propias de la fractura, que es la compresión del nervio, síndrome compartimental, complicaciones propias del tratamiento, el SUDE, la tendinosinovitis, la infección, y complicaciones tardías, como la intolerancia al material, la inestabilidad radiocubital distal, rigidez y pseudoartrosis. El último ejemplo, y yo no los canso más, 2019,
también, ¿sí? Complicaciones en el manejo distal. Este me pareció interesante, después si quieren se los paso. Tomo unas líneas para ver la colocación de la placa volar. Fíjense, algunas que sobrepasan esa línea son los que generan irritación. Es una clasificación de Song, se llama, para ver si están bien puestas las placas, si están muy altas, si están muy bajas y demás. Me pareció interesante. Esto es un signo directo de irritación tendinosa y compresión del nervio mediano. ¿Sí? Como conclusión, dame las mismas: irritación y ruptura, lesión de nervio, malunión y demás. Bueno, eso sería todo lo que es la clase. Los chicos que se tengan que ir, ya se pueden ir, son las 7. No sé